La tormenta llegó sin avisar. En un momento, el cielo era de un morado oscuro, como un hematoma al atardecer, y al siguiente se abrió de par en par, como si algo lo hubiera rasgado desde el otro lado. La lluvia golpeaba los adoquines de la plaza del mercado de Beldrad con tanta fuerza que rebotaba, y el viento que le siguió no era de los que solo empujan, era un viento que cazaba. Encontraba los huecos entre los botones, y los espacios bajo los cuellos, y la piel suave detrás de las orejas, y mordía con fuerza, sin soltar. Mara tenía 3 monedas de cobre en el bolsillo, una cesta de hierbas sin vender en el brazo, y absolutamente ningún lugar a donde ir. Los puestos del mercado se derrumbaban a su alrededor. Era un caos de lonas rasgadas y cajas de madera rodando. Los mercaderes maldecían y trataban de salvar su mercancía. Una mujer gritó en algún lugar a su izquierda. Un toldo se desprendió y voló sobre sus cabezas como un pájaro herido. Todo el mundo corría. Todos tenían un lugar a donde correr. Mara se quedó en medio de todo. Giró lentamente en círculo, con el pelo oscuro ya pegado a la cara por la lluvia, e intentó pensar. La posada estaba a 20 minutos al este. La enfermería donde trabajaba a tiempo parcial estaba más lejos. La pequeña habitación que alquilaba sobre el taller del curtidor estaba en la dirección opuesta, y el curtidor le había dejado muy claro que la llave era solo para la habitación, no para el edificio principal, y que no debía llamar a su puerta después del anochecer. Bajo ninguna circunstancia. Un rayo cayó justo encima de ella. Mara corrió. No eligió una dirección, más bien dejó que el impulso decidiera por ella. Siguió a la multitud que huía hasta que la multitud se dispersó, y luego desapareció por completo. Se refugió bajo el saliente de un edificio tapiado. Se apretó contra la madera, jadeando. La lluvia era un muro de ruido blanco. No podía ver a más de 3 metros en ninguna dirección. Su cesta estaba arruinada. Las hierbas de dentro ya eran un amasijo empapado, lavanda machacada y manzanilla disuelta. 3 monedas de cobre. Aún así, apretó la mano sobre ellas a través de la tela de su bolsillo, solo para sentirlas allí. Fue entonces cuando oyó los caballos. En realidad, primero los sintió. Una profunda vibración a través de los adoquines bajo sus pies que confundió con un trueno. Luego, el sonido la alcanzó. La percusión pesada y rítmica de los cascos. Demasiados para contarlos. Se movían en formación a través de la tormenta como si la tormenta no fuera nada. Como si la lluvia, los rayos y el viento fueran simplemente el clima, y no el fin del mundo. Se apretó con más fuerza contra la pared tapiada. De la cortina blanca de lluvia emergieron como salidos de un sueño febril. Soldados, docenas de ellos, montados en armaduras oscurecidas por el agua. Y más oscuras aún por otra cosa. Manchas más antiguas que la lluvia no había limpiado. No llevaban estandartes que ella pudiera ver. El viento los habría destrozado. Pero no necesitaban estandartes. Su forma de cabalgar lo decía todo. Esta era una unidad que había marchado a través de cosas peores que tormentas. Los caballos eran enormes, criados para la guerra. Y los hombres sobre sus lomos se sentaban como si hubieran nacido en la silla de montar. Mara se hizo pequeña y respiró con cuidado. Y rezó a cualquier dios que estuviera escuchando para que ninguno de ellos mirara en su dirección. Entonces el viento cambió de dirección. Bajó rugiendo por el callejón a su izquierda con un aullido que parecía personal, y la golpeó con una ráfaga de frío tan salvaje que sus rodillas se doblaron. La cesta se le arrancó del brazo. Intentó agarrarla, pero falló. Tropezó hacia adelante, saliendo del refugio y cayendo directamente bajo la lluvia. Y el frío la golpeó tan de lleno y tan de repente que por un momento dejó de funcionar. Dejó de pensar, de calcular. Dejó de ser cualquier cosa que no fuera un cuerpo en una tormenta. Se tambaleó hacia la calle. Uno de los caballos se encabritó. Oyó la voz del jinete cortar la tormenta antes de verlo. Una única y seca orden que detuvo al caballo en seco. Un sonido tan seguro que pareció atravesar el pánico del animal por pura autoridad. Entonces, una mano descendió y la agarró del brazo antes de que golpeara los adoquines. Fue levantada con una fuerza que la despegó por completo del suelo, y la puso de pie con una eficiencia casi impersonal. Ella levantó la vista. Él la miraba desde arriba. Era el hombre más grande junto al que había estado. Ese fue su primer pensamiento. Inútil e irrelevante, pero imposible de evitar. Estaba sentado en su caballo como si el animal fuera una extensión de él. Una mano sujetaba las riendas con un control total pero relajado. Estaba empapado. La lluvia le corría por las facciones del rostro. Y la miraba fijamente con unos ojos del color de la niebla invernal. Gris pálido y absoluta, completamente ilegibles. Dijo algo. Ella no pudo oírlo por la tormenta. Negó con la cabeza. Lo dijo de nuevo, inclinándose. Y esta vez las palabras le llegaron. Salga del camino. Eso fue todo. Salga del camino. Sin preocupación, sin calidez, nada. Solo un hecho que se le comunicaba. Ella estaba en el camino. No debería estar en el camino. Estas cosas eran ciertas, y él las había declarado. Mara abrió la boca para responder algo.
No estaba segura de qué. Quizás algo sobre el hecho de que no tenía a dónde ir. Quizás algo sobre la cesta que ahora rodaba hacia la alcantarilla. O quizá solo ese ruido sin palabras que sale de una persona que ha estado helada y asustada durante 20 minutos. Y entonces cayó el rayo. No cerca de ellos. No peligrosamente cerca, pero lo suficientemente cerca como para que el estruendo fuera simultáneo al destello blanco. Lo suficientemente cerca como para que todo su cuerpo se agarrotara por la conmoción, y se abalanzó de lado por puro instinto animal, directamente contra el costado de su caballo. El caballo no se movió. Claramente, estaba entrenado para cosas peores. Pero la capa sí se movió. Estaba abrochada en su garganta. Era pesada, de lana de un profundo color carbón. El movimiento de ella al agarrarse al flanco del caballo la había desplazado, y ella la había agarrado sin pensar, aferrando la tela con ambas manos, apretando la cara contra ella. Y el olor la golpeó antes que cualquier otra cosa. Humo y hierro frío, y algo más debajo que no podía nombrar. Algo profundo y cálido, y totalmente en desacuerdo con la tormenta, el soldado y los ilegibles ojos grises. Lo oyó quedarse completamente quieto. Se dio cuenta de que había enterrado la cara en la capa del rey Alfa. Solo que aún no lo sabía. Se quedó exactamente donde estaba durante 3 segundos completos. Lo que fue aproximadamente 3 segundos más de lo que debería. Y entonces lo soltó, retrocedió y sintió su cara enrojecer bajo la lluvia. «Lo siento», dijo ella. La palabra desapareció inmediatamente en la tormenta. Él seguía mirándola. No con ira. Ella se había preparado para la ira. Tenía toda una disculpa preparada para la ira. Pero era otra cosa. Algo que se ocultaba tras esos ojos gris pálido. Y la observaba como un lobo observa algo sobre lo que aún no ha decidido. Entonces, él se inclinó y desabrochó la capa. Ella lo miró fijamente. Se la tendió. Mara miró la capa. Lo miró a él. La lluvia eligió ese momento para intensificarse, golpeando los adoquines a sus pies con renovada convicción. Un chorro de agua fría le corrió directamente por la nuca y resolvió la discusión que su orgullo intentaba tener con su sentido común. La tomó. Era extraordinariamente pesada y cálida de una manera que parecía imposible, considerando cuánto tiempo debía llevar cabalgando bajo la tormenta. Cuando se la echó sobre los hombros, el dobladillo arrastraba por el suelo, y el cuello le llegaba más arriba de las orejas. Quedó tan completamente envuelta en ella que por un momento olvidó dónde estaba. Olvidó que estaba en una calle inundada del mercado con una compañía de soldados observándola. Levantó la vista. Él ya había girado su caballo. «Espere», dijo ella, y al instante deseó no haberlo hecho, porque él se volvió y esos ojos grises la encontraron de nuevo. Con una tensión que se sentía como una mano presionando su esternón, sujetó la capa con más fuerza. «Tendrá frío». Él la miró durante un largo momento, pensativo, y algo cambió en su expresión. No era exactamente diversión. No era nada para lo que ella tuviera un nombre. Pero algo sugería que lo había sorprendido de una manera pequeña y quizás inoportuna. «He pasado más frío», dijo él. Luego se adentró en la tormenta, y sus soldados lo siguieron. En 30 segundos, la lluvia los había engullido por completo, y Mara se quedó sola en la calle vacía, envuelva en la capa de un extraño que olía a humo de leña y a algo que aún no podía nombrar, e intentó recordar cómo respirar normalmente. Se quedó con la capa. Se dijo a sí misma que era práctico. Estaban a mediados de otoño y no tenía nada más abrigado. Y la capa era de una calidad extraordinaria, lana gruesa con una capucha profunda que le protegía completamente la cara de la lluvia. Y quienquiera que fuera el hombre, claramente no la necesitaba como ella. Se dijo a sí misma que lo encontraría y se la devolvería. Se dijo muchas cosas durante la semana siguiente, mientras la usaba cada mañana para ir a la enfermería, y la colgaba junto a su puerta cada noche, e intentaba no pensar en su olor. La enfermería donde trabajaba Mara era pequeña y siempre le faltaba personal. Estaba atendida principalmente por ella y la curandera jefe, una mujer llamada Sorcha. Sorcha llevaba 40 años practicando la medicina, y tenía opiniones sobre todo, y las expresaba todas constantemente. Sorcha había acogido a Mara hacía 3 años, cuando Mara llegó a Beldrad sin nada más que un conocimiento práctico de hierbas medicinales y una desesperada voluntad de aprender cualquier otra cosa. Sorcha la había mirado durante aproximadamente 45 segundos y había dicho: «Bien, puedes quedarte». Y esa había sido toda la calidez que le ofreció. Y también, de alguna manera, toda la calidez que Mara había necesitado. Sorcha se fijó en la capa al tercer día. «¿De dónde ha salido eso?», preguntó. Usó el tono que empleaba para las cosas de las que ya sabía la respuesta. «Un hombre me la dio», dijo Mara. Las cejas de Sorcha se levantaron aproximadamente 1 centímetro, lo que en su cara equivalía a que otra persona se cayera de la silla. «Durante la tormenta», aclaró Mara. «Tenía frío. Me dio su capa». «¡Qué hombre!». Mara abrió la boca y se dio cuenta de que no tenía respuesta. Nunca había visto su cara con claridad. La lluvia, la oscuridad y su abrumadora presencia habían dificultado una observación adecuada. Sabía que era alto.
Sabía que tenía los ojos grises. Sabía que mandaba a los soldados como la mayoría de la gente respira, sin pensarlo. Y conocía el olor de su capa de una forma vergonzosamente detallada, y completamente inútil para identificarlo. No lo sé, admitió. Sorcha miró la capa durante un largo momento. Luego dijo, esa es una capa militar, de alto rango. La lana es de tejido velo gris. Mara parpadeó. El ejército regresó de la campaña del norte hace 3 días, continuó Sorcha. Su voz se volvió cuidadosamente neutral. La que ha durado 2 años. La campaña del rey. Mara sintió un frío que no tenía nada que ver con el tiempo recorrerla. La campaña del rey. La guerra de la montaña. Había oído hablar de ella como todos en Veldrath. En fragmentos, en rumores. En las caras de los soldados que habían vuelto de 1 en 1 o de 2 en 2 durante el último mes. Demasiado silenciosos y quietos. Como se vuelven los hombres cuando han visto cosas que los reescriben permanentemente. El rey volvió con ellos, dijo Sorcha. Mara no dijo nada. Cabalgaba a la cabeza de la columna, dijo Sorcha, por el distrito del mercado, durante la tormenta. El distrito del mercado, dijo Mara. Su voz salió muy serena, de lo cual se sintió orgullosa. Sorcha la miró con la expresión de alguien que tiene toda la información, y está eligiendo cuánta dispensar de una vez. El rey, dijo, es alto, ojos grises. Cabalga como si hubiera nacido a caballo. Tiene fama de ser. Y aquí hizo una pausa, seleccionando la palabra con precisión quirúrgica. Certero. Mara se dio cuenta de que estaba muy quieta. Agarraste la capa del rey Alfa, dijo Sorcha, y enterraste la cara en ella. Yo no lo sabía, empezó Mara. Y él te la dio, terminó Sorcha. Inclinó la cabeza. Eso es interesante. No es interesante, dijo Mara inmediatamente. Fue práctico. Yo estaba en el camino. Tenía frío. Él tenía una de repuesto. Sorcha dijo, en un tono que significaba que estaba completamente en desacuerdo y que simplemente elegía no discutir. Todavía. Mara colgó la capa cuando llegó a casa esa noche y se quedó mirándola durante mucho tiempo. Debería devolverla. Obviamente, debería devolverla. Se fue a la cama y soñó con ojos grises y humo de leña, y con la cualidad específica de un silencio que prestaba atención. Y se despertó al amanecer con el corazón latiéndole demasiado rápido, y su sentido común firmemente al mando de nuevo. Iba a devolverla. Hoy. Devolver una capa a un rey, descubrió, no era un recado sencillo. Había asumido ingenuamente, ahora lo entendía, que habría algún tipo de sistema para ello. Una puerta del palacio. Un guardia al que podría entregársela. Un departamento formal de objetos perdidos para artículos accidentalmente otorgados a herbolarias con frío durante las tormentas. En cambio, lo que encontró cuando llegó al muro exterior del palacio de Veldrath con la capa doblada bajo el brazo fue una puerta. 2 guardias y un nivel de desinterés en su existencia que era casi impresionante. Necesito devolver algo, le dijo al guardia de la izquierda, al rey. El guardia de la izquierda la miró. El guardia de la derecha no la miró, lo que de alguna manera se sintió peor. Es su capa, dijo ella. Me la dio durante la tormenta hace 3 noches. El guardia de la izquierda dijo, puede dejarla aquí. Mara miró la capa, luego al guardia. Es bastante valiosa. Preferiría asegurarme de que le llegue directamente. El guardia de la izquierda dijo, puede dejarla aquí. De nuevo, exactamente en el mismo tono. Lo que le dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo iba a ir esa conversación. La dejó allí. Volvió a la enfermería con la sensación hueca de una tarea cumplida que en realidad no se había sentido como un logro. Y se dijo a sí misma que estaba bien. La capa estaba de vuelta. El recado estaba hecho. Cualquier extraño momento empapado por la tormenta que hubiera ocurrido hacía 3 noches estaba cerrado ahora, doblado cuidadosamente como la propia capa. Y podía volver a ser una herbolaria en una pequeña enfermería, en una ciudad que no tenía nada que ver con reyes, ni campañas, ni ojos gris pálido. Llevaba 3 horas de una mañana muy productiva creyendo esto, cuando Sorcha apareció en la puerta de la trastienda, con una expresión que Mara nunca había visto en su cara. «Hay un hombre en la puerta», dijo Sorcha. Mara levantó la vista del emplasto que estaba preparando. Sorcha dijo, «Lleva los colores del palacio». Mara dejó el emplasto. «Dice que el rey recibió el artículo que devolviste», continuó Sorcha, «y que al rey le gustaría hablar contigo. Hoy, en el palacio, a mediodía». El silencio que siguió duró aproximadamente 4 segundos. «¿Sobre la capa?», preguntó Mara. «Presumiblemente», dijo Sorcha, en un tono que significaba que pensaba que no era en absoluto sobre la capa. Mara llegó a la puerta del palacio a mediodía. Fue recibida por un hombre que se presentó como Cashen, el segundo al mando del rey, y fue conducida por pasillos que la hicieron sentir como si hubiera entrado en un edificio que siempre había existido y siempre existiría. Suelos de piedra desgastados por siglos de pisadas. Altas ventanas que dejaban entrar una pálida luz de otoño. El tipo de silencio que no estaba vacío, sino lleno, apretado con el peso de todo lo que había sucedido entre esos muros. La llevaron a una habitación que era claramente un despacho, funcional y austero,
con mapas en una pared y un gran escritorio enterrado bajo correspondencia. Y Cassian dijo, «Espere aquí», y se fue. Mara esperó. Miró los mapas. Cubrían los territorios del norte, las regiones montañosas, las tierras fronterizas, todos los lugares donde el ejército había estado durante 2 años. Había marcas en ellos con tinta oscura, movimientos de tropas que no podía interpretar del todo. Y aquí y allá, una línea trazada con tanta fuerza que la pluma casi había rasgado el papel. Estaba lo suficientemente cerca para ver esas líneas con claridad. Y no le gustó lo que le hicieron sentir, que era la tristeza particular de ver la evidencia de decisiones que costaron algo. La puerta se abrió, se giró, y allí estaba él. Y el shock del reconocimiento fue inmediato y completo, aunque no había sabido conscientemente qué aspecto tenía. Pensó que la lluvia, la oscuridad y un caballo alto lo habían convertido en algo casi abstracto en su memoria, una presencia más que una persona. Pero aquí estaba, a la pálida luz del mediodía, sin tormenta entre ellos, y lo reconoció de todos modos, de la misma manera instintiva en que se reconoce una pieza de música que no has oído en años. La altura, los ojos grises, la cualidad de atención que dirigía a una habitación simplemente al entrar en ella. La miró con la misma expresión que había tenido en la tormenta, no del todo legible, no del todo cerrada, algo detrás del gris observando cuidadosamente. «Devolviste la capa», dijo él. «Sí», logró decir Mara. «Me la diste. Soy consciente de lo que hice», dijo él. Las palabras no eran exactamente crueles, solo muy directas. «No estaba seguro de que la devolverías». «¿Por qué no iba a devolverla?» Algo se movió en sus ojos, breve y controlado. «La mayoría de la gente», dijo, «la consideraría un premio. Algo para quedarse». Mara consideró esto. No era mía para quedármela. Él la miró por un momento. Luego dijo, «Siéntese», en el mismo tono que había usado en la tormenta. No era una sugerencia, pero tampoco era cruel. Solo un hombre que estaba acostumbrado a que las cosas sucedieran cuando hablaba. Ella se sentó. Él se movió hacia el escritorio y permaneció de pie, lo que significaba que todavía estaba significativamente más alto que ella. Y ella tenía que inclinar la cabeza ligeramente hacia atrás para mirarlo bien, lo que sospechaba que no era accidental. Cogió la capa de donde estaba doblada en la esquina del escritorio. «Huele a lavanda», dijo él. Mara sintió que el calor le subía por el cuello. «Trabajo con hierbas». No pude evitar lo que absorbió. Dejó la capa. Su expresión no había cambiado. «Dime tu nombre». «Mara». Hizo una pausa y luego añadió, «Soy curandera, herbolaria. Trabajo en la enfermería del barrio bajo». Él asintió una vez, archivando esto en cualquier sistema interno que organizara la información que recibía, que ella imaginaba era extremadamente eficiente. «Me han dicho que pediste devolverla personalmente», dijo él, en lugar de dejarla en la puerta. Pensé. Mara se detuvo. «Pensé que era lo suficientemente importante como para manejarlo adecuadamente». «¿Pensaste que una capa era lo suficientemente importante como para manejarla adecuadamente?», repitió. «Cuando alguien te da algo», dijo ella con cuidado, «le debes la cortesía de devolverlo adecuadamente, para que sepan que entendiste lo que valía». La calidad de su atención se agudizó. Lo sintió como un cambio de presión. «¿Y qué valía?», preguntó él. Ella lo miró a los ojos. «Era cálida», dijo simplemente, «cuando necesitaba estar caliente. Eso vale la pena devolverlo adecuadamente». El silencio que siguió fue diferente de los silencios anteriores. Más profundo, de alguna manera, más considerado. Su nombre se enteraría 3 minutos después cuando Cassian reapareció en la puerta y se dirigió a él. Era Killan Boss. Era el rey alfa de los territorios de Velaris. Había estado en guerra durante 2 años y había regresado hacía 4 días. Y no había, mencionaría Cassian en un tono de cuidadosa neutralidad, dormido bien desde entonces. Se enteraría de todo esto en los minutos siguientes. Pero en este momento, en la pausa antes de la llegada de Cassian, lo que aprendió fue más simple. Le estaba mirando como la gente mira las cosas que no esperaba encontrar. Como si fuera algo que había aparecido en una tormenta y que, al examinarlo más de cerca, resultaba ser real. Ella le devolvió la mirada. Afuera, el viento de otoño se movía por el patio del palacio, y la luz a través de las altas ventanas se volvió dorada. No esperaba que la volvieran a llamar. Esa era la parte a la que volvía una y otra vez en los días posteriores a la reunión en el despacho del palacio. Había devuelto la capa. Él le había preguntado su nombre. Habían hablado durante quizás 10 minutos antes de que Cassian apareciera con un asunto urgente que requería la atención del rey. Y a ella la habían acompañado silenciosa y eficientemente por un pasillo diferente. Y la habían depositado de nuevo en la calle con la clara sensación de haber sido tratada con delicadeza, pero de forma completa. No sabía qué había esperado. Un gracias, quizás. Una despedida formal. Algo que cerrara el asunto limpiamente. En cambio, no obtuvo nada durante 4 días. Lo que era casi peor que nada, porque la nada sin contacto previo era solo nada.
Pero la nada después de 2 encuentros tenía una textura específica que seguía tocando accidentalmente con sus pensamientos en momentos inoportunos. Durante la preparación de hierbas, durante la noche, durante las conversaciones con Sorcha, quien había desarrollado un talento para quedarse en silencio de una manera que hacía preguntas sin hacerlas. Al 5.º día, Cassian apareció en la enfermería. Tenía el aire de un hombre que entregaba peticiones inusuales como si fueran totalmente ordinarias. Lo que Mara sospechaba era una habilidad profesional desarrollada durante años de servicio a alguien para quien lo inusual era simplemente un martes. El rey solicita su ayuda, dijo Cassian, en el palacio esta noche. Mara dejó las tinturas que estaba midiendo. ¿Mi ayuda con qué? Cassian hizo una pausa, un instante demasiado larga. Un asunto de salud, dijo. Su experiencia como curandera es relevante. Sorcha, que fingía organizar un estante al otro lado de la habitación y no engañaba a nadie, hizo un pequeño ruido. ¿Qué tipo de asunto de salud?, preguntó Mara. Cassian dijo, ¿el rey se lo explicará? Esta era, reflexionó Mara, una no respuesta muy practicada. Fue de todos modos. Se dijo a sí misma que era una obligación profesional. Una solicitud de ayuda de un curandero era una solicitud de ayuda de un curandero, sin importar quién la pidiera. Llevó su botiquín, la práctica bolsa de lona que llevaba en las visitas a domicilio, llena de las cosas que necesitaría para la mayoría de las dolencias comunes. Corteza de sauce, miel en rama, tintura de valeriana, un pequeño bote de ungüento para heridas, vendas de lino. Era una profesional. Esto era profesional. Cassian la llevó a una parte diferente del palacio que antes. Subieron 2 tramos de escaleras y atravesaron un pasillo que se volvía más silencioso a cada paso. El tipo de silencio que solo existe en espacios mantenidos deliberadamente privados. Se detuvo ante una puerta pesada, llamó 2 veces, la abrió sin esperar respuesta y le hizo un gesto para que entrara. Esperaba el despacho de nuevo. En cambio, estaba en lo que claramente eran aposentos privados, grandes e iluminados por el fuego, más sencillos de lo que había anticipado. Una combinación belicosa de un hombre que podría haber tenido cualquier cosa y había elegido la función sobre la ornamentación. Armas en la pared, dispuestas con la precisión del uso en lugar de la exhibición. Un escritorio con múltiples documentos extendidos sobre él. Una ventana que daba al patio del palacio, actualmente oscuro y bañado por la lluvia. Y junto a la ventana, Caelan Voss, de espaldas a ella, mirando algo que ella no podía ver. No se giró cuando ella entró. Cassian se fue. El fuego crepitaba. Mara se quedó en el centro de la habitación con su botiquín a su lado y esperó. Porque empezaba a entender que él hacía las cosas a su propio ritmo. Y el intervalo no era grosería, sino otra cosa. La pausa de un hombre que había aprendido a tener cuidado con lo que decía antes de decirlo. Finalmente se giró, y lo que vio detuvo la evaluación profesional que había estado preparando. Parecía agotado de una manera que iba más allá del cansancio. Lo había visto ocasionalmente en pacientes de larga duración. Esa excavación particular que ocurre cuando el cuerpo ha estado luchando contra algo durante demasiado tiempo. Las sombras bajo sus ojos eran severas. Las líneas de su rostro eran más afiladas de lo que recordaba. Seguía completamente sereno. Sospechaba que estaba sereno incluso durmiendo, o lo estaría si durmiera. Pero bajo la compostura había algo tenso. La miró con los ojos grises en los que había estado tratando de no pensar y dijo sin preámbulos: «No duermo». Mara mantuvo su expresión neutral. «¿Desde cuándo?» «Desde que volvimos». Su voz era uniforme. Antes de eso, a intervalos durante la campaña. Pero desde que volvimos ha sido constante. ¿Constante significa qué? Significa que no duermo. Su mandíbula se tensó ligeramente. O cuando lo hago, no dura. Algo me trae de vuelta. «Algo», dijo ella. «Oeste a algún lugar». La miró, agudo y evaluador. «¿Qué quieres decir con eso?» Ella eligió sus palabras con cuidado. A veces el insomnio no es solo el cuerpo negándose a descansar. A veces es la mente negándose a ir a un lugar que asocia con la dificultad. Su expresión no cambió, pero algo en la habitación sí. Un sutil cambio en la calidad de su quietud que le dijo que había tocado algo cierto. Se movió a la silla más cercana al fuego y dejó su botiquín en la mesa auxiliar. Y lo abrió con los movimientos eficientes y sin prisas que usaba con los pacientes que estaban al borde de su tolerancia. Sin gestos bruscos, sin urgencia, nada que pudiera desequilibrar la balanza. ¿Tiene alguna preferencia sobre cómo abordamos esto?, preguntó ella. Puedo ofrecer algo para ayudar al cuerpo a relajarse, aunque para algo tan establecido puede que solo sea parcial. O podemos hablar sobre lo que sucede cuando intenta dormir. No dijo nada por un momento. Luego se movió a la silla frente a la de ella y se sentó. Y el acto de sentarse, la simple concesión física, le dijo más que cualquier cosa que hubiera dicho. Estaba lo suficientemente cansado como para intentar algo que no habría intentado si tuviera otra opción. «Hablemos primero», dijo. «Luego veremos lo de las hierbas». Ella asintió. «Cuénteme qué pasa». Sus manos descansaban en los brazos de la silla. El fuego capturaba los ángulos de su rostro y proyectaba el resto en la sombra. «La guerra», dijo después de un momento. «Veo la guerra. Gente que no pude».
Se detuvo. Gente que se perdió. Culpa, pensó ella, pero no lo dijo. Todavía no. ¿Cuándo empezó? La noche que acampamos después de la batalla final, dijo. Cerré los ojos y estaba de vuelta allí. Y cada vez desde entonces. Cada vez, dijo ella. ¿No a veces? Cada vez. Mantuvo las manos relajadas en su regazo y la voz serena. Y su expresión era de ese tipo particular de calma que había aprendido que invitaba a la gente a seguir hablando. La expresión que decía, estoy escuchando y no haré esto más difícil de lo que ya es. Él habló. No mucho. No al principio. Fragmentos, bordes, las formas de las cosas sin todo su peso. Pero habló y el fuego se consumió. Y en algún momento de la tercera hora cuidadosa, en medio de una frase sobre algo que había salido mal en la tercera semana de la campaña de la montaña, su voz se ralentizó, su cabeza se inclinó hacia adelante y Mara se dio cuenta con un sobresalto de que estaba dormido. Se quedó muy quieta. El rey de los territorios de Beldrat estaba dormido en la silla frente a ella. Sus manos sueltas en los reposabrazos, su respiración se estabilizaba lentamente en algo profundo, genuino y agotado. Se acercó con mucho cuidado, tomó la manta del respaldo de la silla y se la colocó sobre los hombros. Y se dijo a sí misma que esto era un logro profesional y nada más. Casi se convenció a sí misma. Se quedó hasta el amanecer por si se despertaba. Durmió durante 4 horas. Cuando despertó, la miró a través de la habitación iluminada por el fuego y no dijo nada durante un largo momento. Luego, en voz baja, vuelve mañana. No fue una petición. Ella volvió. Se formó una rutina, como se forman las rutinas. No por decisión, sino por repetición. Cada noche se parecía a la anterior lo suficiente como para que, después de una semana, pareciera que siempre había existido. Llegaba al palacio después de que cerrara la enfermería. La recibían en la puerta ahora sin preguntas. Los guardias aparentemente habían sido informados de que la esperaban. Cassian la acompañaba por el pasillo familiar cada vez menos. Al tercer día le habían mostrado la ruta y después de eso la recorría sola, lo que se sentía significativo de una manera que intentó no examinar. La puerta del rey, la habitación iluminada por el fuego, las 2 sillas dispuestas en el mismo ángulo hacia el hogar. Él siempre estaba allí cuando ella llegaba, a veces leyendo, a veces de pie junto a la ventana. Una vez, un día que llegó un poco más tarde de lo habitual debido a una emergencia en la enfermería, lo encontró paseando, con la frustración controlada de un hombre que había estado esperando y no estaba acostumbrado a esperar. Hablaban. Esa era la forma en su versión más básica. Ella hacía preguntas de la manera cuidadosa y sin prisas que había aprendido que funcionaba con él. Y él respondía de la manera medida y vacilante de alguien no acostumbrado a responder. Y ocasionalmente la dirección se invertía, y él le preguntaba cosas sobre la enfermería, sobre su trabajo. Una vez sobre de dónde venía y si tenía familia en Baldracht. No, le había dicho, vine aquí sola. Él la había mirado con algo en su expresión que ella no había podido nombrar. ¿De dónde?, había preguntado. Ella le había hablado del pueblo a 3 días al este, el que había dejado a los 17 años con una cesta de hierbas. Y una sensación muy clara de que necesitaba estar en un lugar que no tuviera ya una idea fija de quién era ella. Él había escuchado sin hablar hasta que ella terminó. Y luego había dicho, simplemente, eso requiere valor. Y ella había tenido que apartar la vista del fuego por un momento, porque la forma en que lo dijo lo hizo sentir verdadero en lugar de un cumplido. Y él dormía. No todas las noches. No, sin dificultad. Algunas noches se despertaba en menos de 1 hora, con el rostro gris y muy controlado, y ella volvía a hablar. O permanecía en silencio. O en la tercera semana, cuando estaba muy mal, le preguntó si podía intentar algo. Él la había mirado con la atención cuidadosa que ella había dejado de encontrar desconcertante, porque era simplemente cómo él miraba las cosas. ¿Intentar qué?, preguntó. Ella había sacado un pequeño saquito de hierbas de su botiquín, manzanilla y valeriana y otra cosa, seca y en polvo, que Sorcha había llamado por un nombre antiguo y había puesto en las manos de Mara sin explicación. Y le había preguntado si podía sostenerlo cerca de él mientras intentaba dormir. Esa es una medicina inusual, dijo él. Es medicina antigua, dijo ella. Sorcha dice que los compuestos basados en el olor actúan sobre los instintos más profundos del cuerpo. Prefiero probar algo suave antes que algo más fuerte. Él lo había permitido. Había dormido durante 6 horas. Cuando despertó, había mirado el pequeño saquito en su mano y luego su rostro. Y no había dicho nada en absoluto. Pero la noche siguiente, cuando ella llegó, había una segunda silla junto al hogar, colocada cerca. Y una manta sobre ella, lo que era el equivalente, estaba aprendiendo a que la mayoría de la gente ofreciera una larga bienvenida verbal. Lo fue conociendo en pedazos. Que leía obsesivamente, había pilas de libros por todas partes. Historias en su mayoría, teoría militar. Ocasionalmente algo que no esperaba, una colección de viejos cuentos populares de los territorios de la montaña, que encontró en el escritorio una noche y cogió antes de pensarlo. Él dijo,
desde el otro lado de la habitación. Esos son de las tierras fronterizas, de los pueblos de allí. Ella pasó una página con cuidado. Son hermosos. Él guardó silencio por un momento. Son de la gente a la que luchábamos por proteger. Hizo una pausa. Los leo para recordar para qué era. Ella sostuvo el libro con un poco más de cuidado después de eso. Aprendió que tenía una cicatriz en el antebrazo izquierdo que nunca mencionaba. Una larga, plateada y antigua. Y que cuando pensaba mucho en algo, su mano izquierda iba hacia ella sin que pareciera darse cuenta. Aprendió que tenía algo parecido a un sentido del humor, de la manera muy seca y oblicua de un hombre que no lo había ejercitado en mucho tiempo. Y se sorprendía al descubrir que todavía funcionaba. Aprendió que era más fácil después de la primera hora de la noche, cuando lo que el día le había exigido había sido dejado de lado. Y era solo él mismo en una habitación con un fuego. Aprendió que él mismo era diferente del rey que dominaba las habitaciones al entrar en ellas. Más tranquilo, más cuidadoso, más joven de alguna manera. O no más joven, sino menos acorazado. Intentó no aprender estas cosas. No tuvo un éxito total. Una noche de la tercera semana, él dijo, ¿por qué crees que funciona? Ella levantó la vista de la pequeña tarea que le había dado a sus manos. Reordenar su botiquín, que no necesitaba reordenarse, pero le daba algo que hacer con la parte de ella que necesitaba hacer algo. ¿Por qué funciona qué? Preguntó, aunque ya lo sabía. Esto, dijo él, lo de dormir. Giró la cabeza hacia ella desde su posición en la silla. He probado remedios de 3 curanderos diferentes, mis propios métodos. Me he obligado a permanecer despierto durante días con la esperanza de que el agotamiento superara lo que sea que esté sucediendo. Hizo una pausa. Nada funcionó. Te sientas en una habitación conmigo y funciona. Ella eligió sus palabras con el cuidado que estaba aprendiendo a aplicar a la mayoría de las cosas que lo involucraban. Creo que a veces, cuando ha sucedido algo terrible, la mente mantiene una especie de vigilia. No se siente lo suficientemente segura como para rendirse por completo. Mantuvo los ojos en su botiquín. Y a veces, otra presencia ayuda. Le dice a la parte vigilante de la mente que algo está de guardia. Él no dijo nada. Ella levantó la vista y lo encontró mirándola con una expresión que no le había visto antes y que no pudo identificar de inmediato. ¿Haces esto por todos tus pacientes?, preguntó. ¿Sentarte con ellos en la oscuridad? Con algunos de ellos, dijo ella, los que lo necesitan. Él guardó silencio por un momento. Luego, eres muy tranquila. Intento serlo. ¿Es natural o práctica? Ella lo pensó honestamente. Ambas cosas, creo. No siempre lo fui. ¿Qué cambió? Ella consideró la pregunta. Decidí, dijo finalmente, que lo más útil que podía ofrecer era la estabilidad. Que podía ser lo que no se movía cuando todo lo demás se movía. Él la miró con los ojos gris pálido que ella había dejado de fingir que no notaba. Y dijo en voz baja y con un peso que sintió en su esternón. Eso no es poca cosa. Ella tuvo que volver a mirar su botiquín. El fuego ardía. Fuera de la ventana, la primera helada de la temporada se estaba asentando en el patio del palacio, volviendo los adoquines plateados. Se quedó hasta que él se durmió. Volvió a casa por las calles heladas a medianoche y se dijo a sí misma que el calor en su pecho era solo por la caminata. Sorcha no dijo nada durante una semana entera. Esto no tenía precedentes. Sorcha tenía opiniones sobre el clima y el cumplimiento de los pacientes, y la forma correcta de secar hierbas y la situación política en los territorios del este, y la proporción precisa de miel y corteza de sauce en un remedio para la fiebre. Y expresaba todas estas opiniones libremente y sin invitación. Su silencio sobre el tema de las ausencias nocturnas de Mara no era, por lo tanto, la ausencia de opinión, sino una retención muy deliberada de la misma. Lo que de alguna manera era más ruidoso que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Al 8º día, Mara se quebró primero. «Sé lo que estás pensando», dijo. Sorcha levantó la vista del mortero en el que estaba trabajando. «Ah, ¿sí? Soy su curandera. Es un acuerdo profesional». Sorcha reanudó la molienda. «Por supuesto. Le está ayudando. Está durmiendo mejor. Ese es el objetivo». Es totalmente profesional», dijo Sorcha. «Sí, ya lo mencionaste». Mara dejó el manojo de lavanda seca que sostenía con más fuerza de la necesaria. «Lo es». Sorcha la miró con la expresión que usaba con los pacientes que insistían en que el dolor no era tan fuerte. «Has llevado esa capa todos los días desde la tormenta», dijo. «La que él te dio. Aunque la devolviste y él te la devolvió. Ella la había devuelto». Esa era la parte que Mara no le había mencionado a Sorcha. Que al final de la primera semana, Kailan había sacado la capa de la esquina de su despacho, donde aparentemente había estado desde que la dejó en la puerta, y la había colocado en la silla junto a su botiquín y había dicho simplemente, «Ya era tuya». Ella había empezado a protestar y él la había mirado con esos ojos grises y había dicho, «Estabas en una calle inundada en otoño y la devolviste en lugar de quedarte con algo que no era tuyo. Esa no es una persona que necesite devolver una capa». Se la había llevado a casa. La usaba todos los días. Esto no era, se dijo a sí misma, evidencia de nada. Sorcha dijo,
de nuevo, lo que contenía más información que la mayoría de la gente lograba en frases completas. No está durmiendo por las hierbas, dijo Sorcha después de un momento en un tono más serio. Quiero dejar claro que creo que lo sabes. Mara mantuvo las manos ocupadas. Las hierbas ayudan. Las hierbas ayudan como una vela ayuda en una habitación oscura muy grande. No son la fuente. Eres tú. Soy una presencia tranquila. Sorcha dejó el mortero y se giró para mirarla de frente. Niña, solo usaba esa palabra cuando era muy directa. Sabes tan bien como yo que la sedación basada en el olor funciona en los instintos de los lobos al nivel más profundo. Y el olor que lo está calmando no son las hierbas. Mara sintió que el calor le subía por el cuello. No estoy diciendo que hayas hecho algo malo, continuó Sorcha. Estoy diciendo que deberías entender lo que está pasando, porque sospecho que él sí lo entiende. ¿Qué quieres decir? Los cambiantes reconocen estas cosas, dijo Sorcha simplemente. Antes de nombrarlas, antes de decidir qué hacer con ellas, las reconocen. No es un pensamiento, es un saber. Mara se miró las manos. Sigue pidiéndote que vuelvas, dijo Sorcha. Necesita una curandera. Tiene acceso a los mejores curanderos del territorio, dijo Sorcha. Eligió a una herbolaria del barrio bajo que literalmente le agarró la capa en una tormenta. Mara no dijo nada. Sorcha volvió a coger el mortero. No te estoy diciendo que dejes de ir, dijo. Te estoy diciendo que vayas con los ojos abiertos. Esa noche, Mara caminó hacia el palacio con la capa sobre los hombros y los ojos. Se dijo a sí misma, abiertos. Encontró a Kailan en su escritorio, inclinado sobre una serie de documentos que tenían el aspecto de cosas que lo habían estado preocupando todo el día. La postura de sus hombros era diferente a la de las noches en que había logrado dejar el trabajo. Dejó su botiquín en la mesa auxiliar y no se sentó en su silla de inmediato. En su lugar, miró los documentos extendidos ante él. ¿Malas noticias?, preguntó. Él levantó la vista. Nunca estaba del todo preparada para su franqueza, la forma en que se movía su atención. Noticias complicadas, dijo. Hay un desacuerdo en el Consejo sobre los territorios fronterizos. ¿Las tierras de Garra de Acero? Hizo una pausa. ¿Sabes de ellas? Oigo cosas en la enfermería, dijo ella. La gente habla cuando tiene dolor. Se sentó en su silla. ¿Cuál es el desacuerdo? Él guardó silencio por un momento, y ella pensó que podría desviar el tema. A veces lo hacía cuando las cosas se acercaban a la parte de la guerra que vivía detrás de sus ojos. Luego dijo, algunos quieren repoblar las tierras, otros quieren dejarlas vacías, como una zona de amortiguación. ¿Qué quieres tú? La pregunta aterrizó en el espacio entre ellos. Y él la miró como si la pregunta en sí fuera inusual. No el contenido, sino el hecho de que le hubiera preguntado qué quería él, específicamente. Quiero reconstruirlas, dijo después de un momento. Quiero volver a poner gente en ellas que elija estar allí. No porque yo esté ordenando el asentamiento, sino porque... Se detuvo. Porque la tierra no hizo nada malo. La gente que vivía allí no hizo nada malo. Debería ser un lugar al que la gente pueda volver. Mara lo miró fijamente. Entonces, eso es lo que deberías defender. Él la miró con una expresión que empezaba a reconocer, como la que aparecía cuando ella decía algo que aterrizaba de forma diferente a la que él esperaba. Lo dices como si fuera simple. No, dijo ella. Lo digo como si supieras lo que es correcto. Y la dificultad es hacer que otras personas lo vean. Esos son problemas diferentes. La comisura de su boca se movió casi imperceptiblemente. Eres inesperadamente directa para ser una curandera. Eres inesperadamente incierto para ser un rey. El silencio se alargó y entonces él hizo algo que no le había visto hacer antes. Se rió. No mucho. Solo una breve exhalación que llevaba una diversión genuina. Pero le cambió toda la cara. Abrió algo en ella que sintió en su pecho como un impacto físico. Él captó su expresión y la risa se desvaneció en algo más suave, más consciente. Se miraron a través del hogar. El fuego se asentó. Afuera, el viento se movía por el patio, y en algún lugar profundo del palacio un reloj dio la hora. Y ninguno de los dos se movió durante un momento que fue perfectamente quieto y perfectamente sostenido. Y absolutamente lleno de algo que no podía nombrar sin nombrar demasiado. Entonces él apartó la vista, volvió a los documentos y cogió su pluma. Ella se miró las manos. «Deberías dormir pronto», dijo ella. Su voz salió más firme de lo que se sentía. «Tienes una reunión del consejo mañana». Él dijo, sin levantar la vista, «Quédate un rato más». Fue muy silencioso, apenas más que las palabras mismas. Pero ella oyó lo que había debajo de ellas. No una orden esta vez, ni siquiera una petición. Algo más desprotegido que cualquiera de las dos. Se quedó. Se dijo a sí misma que era profesional. El fuego ardía. Fue la pesadilla lo que lo cambió todo. No el sueño que había estado cambiando gradualmente durante semanas. Cada noche un poco más larga, un poco más profunda. Las líneas de agotamiento desapareciendo gradualmente de su rostro en incrementos que ella notaba. Porque estaba observando más cuidadosamente de lo que debería.
no la conversación, que se había vuelto más fácil como las cosas practicadas. La intimidad particular de dos personas que habían agotado la necesidad de actuar el uno para el otro. Fue la pesadilla en la noche de la primera gran nevada, cuando el palacio estaba amortiguado en un silencio blanco, y el fuego en su habitación ardía especialmente cálido, y ella había estado sentada en su silla durante 2 horas después de que él se durmiera, diciéndose a sí misma que se iría en un momento. Diciéndose esto durante más tiempo del que tenía sentido profesional. Había estado observando su respiración. Esto era algo que se había dicho a sí misma que era observación clínica. Monitorear la calidad del sueño, evaluar la eficacia del tratamiento, ser una curandera responsable. Y eran esas cosas. También era otra cosa. Esta observación específica, la cualidad particular de atención que le daba a la forma en que su respiración se profundizaba, y sus manos se relajaban. Y la tensión permanente en sus hombros se aliviaba a fracciones a la vez, como un edificio asentándose después de un terremoto. Estaba observando cuando cambió. Fue sutil al principio, solo una diferencia en el ritmo, un ligero enganche en la inhalación. Luego, sus manos se apretaron contra la manta, su cabeza se movió bruscamente hacia un lado. Mara se inclinó hacia adelante. Su respiración se volvió irregular. Un sonido escapó de su garganta, bajo y dolorido. El sonido de alguien tratando de mantenerse en silencio mientras algo terrible le sucedía. Todo su cuerpo se puso rígido, preparado contra algo que solo él podía ver. Y ella supo con la certeza clínica de una curandera y la certeza no clínica de alguien que había estado prestando mucha atención a esta persona en particular, que esto era peor que la dificultad ordinaria. Fue hacia él sin decidirlo. Su mano encontró su hombro en la oscuridad iluminada por el fuego y dijo suavemente: Kaelen, su nombre. Había tenido cuidado con eso, usando el título, manteniendo la distancia formal que le recordaba qué era esto y qué no era. Pero en este momento, el título no era correcto. Llegaría al rey y se perdería al hombre. Y era el hombre quien estaba atrapado en un lugar terrible y necesitaba ser encontrado. Kaelen, todo su cuerpo se estremeció. Le tomó la mano. Y entonces, ella estaba en otro lugar. La transición fue inmediata y total, como a veces llega el sueño. Un momento, la cálida habitación iluminada por el fuego. Y al siguiente, este lugar. Frío y completamente quieto. Equivocado de la manera precisa y específica de los lugares que solo existen porque algo los ha creado. Cielo gris como un techo presionado demasiado bajo. Árboles con demasiadas ramas, esqueléticos y extendidos, rodeando un claro donde el suelo se sentía blando bajo los pies de una manera que no tenía nada que ver con la tierra. Sabía que estaba en su sueño. Lo sabía de la manera en que sabía las cosas en este estado. No como un pensamiento, sino como un hecho ya presente, esperando ser reconocido. Él estaba allí, en el centro del claro. De pie, no arrodillado, pero algo en su postura tenía la cualidad de arrodillarse. La profunda quietud de un hombre que había dejado de luchar y simplemente estaba soportando. Rodeándolo por todos lados, en el borde del claro donde la niebla se espesaba, había formas. Con forma de personas, vagas, de pie de la manera particular de las multitudes que esperan. Pacientes y terribles y completamente seguras. Caminó hacia él. Cada paso era más pesado que el anterior, el suelo tirando de sus pies de la manera específica de las pesadillas. Pero siguió moviéndose porque la habían traído aquí o lo había seguido hasta aquí. No estaba segura de la distinción y no iba a quedarse al margen. Kaelen. Él se giró y la expresión de su rostro la destrozó. No la esperaba. Esa era la cosa. Había algo casi peor en ello que la pesadilla misma. El hecho de que podía ver en su expresión que se había acostumbrado a este lugar, a estar en él solo. Se había instalado en una rutina de resistencia que no tenía expectativas de rescate. «¿Qué estás haciendo aquí?», dijo él. Su voz era diferente aquí, más baja, despojada de la armadura particular que llevaba en el mundo de la vigilia. «Te seguí», dijo ella simplemente. «No puedes estar aquí». Su voz era urgente. «Mara, ¿este lugar qué es?». Miró las figuras en el borde del claro. No se habían movido, solo observaban. «¿Quiénes son?». Él guardó silencio por un momento. Luego, secamente: «Los muertos». Ella los miró, su quietud paciente y terrible. «Están esperando», dijo ella. «Siempre esperan». ¿A qué? Su mandíbula se tensó. A que diga lo correcto. A encontrar las palabras que sean suficientes. Por lo que no pude evitar. Ella se volvió hacia él. «¿Y las has encontrado?». «No», dijo él. La palabra salió plana y segura, la certeza de un veredicto dictado hace mucho tiempo. Mara lo miró con atención. «Esto no se trata de palabras suficientes», dijo ella. Él la miró. «Lo sabes», dijo ella. «Una parte de ti ya sabe que no hay palabras suficientes para esto. Porque esto no se trata realmente de encontrarlas. Se trata de...». Se detuvo. Estaba mirando sus manos, la forma en que estaban apretadas a sus costados, y estaba pensando en lo que Sorcha había dicho. No puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado. Él cree que merece estar aquí, se dio cuenta. Esa es la maldición, no la magia de una bruja.
su propia certeza. Se acercó a él y le tomó ambas manos. Él miró sus manos unidas y luego su rostro, con una expresión que era más que complicada, en capas de una manera que le habría llevado mucho tiempo leer si no hubiera pasado semanas aprendiendo el lenguaje de sus expresiones. «Tú no los mataste», dijo ella. «Murieron en una guerra que intentabas terminar. Yo di las órdenes». «Diste órdenes para proteger a miles de otros», dijo ella con firmeza. «Los que están vivos. Los pueblos que todavía tienen gente porque marchaste cuando fue necesario». Él negó con la cabeza, un movimiento brusco y de rechazo, y ella le apretó las manos con más fuerza. «No estás obligado a llevar esto para siempre», dijo ella. «Se te permite dejarlo, no olvidarlo, no fingir que no sucedió, pero dejarlo y seguir de pie». Él la miraba con esa expresión cruda y despojada, la que había visto a veces en la silla junto al fuego a las 3 de la mañana, y sintió a través de sus manos unidas el temblor en las suyas que él contenía con mucho cuidado. «El duelo no es una deuda», dijo ella en voz baja. «No puedes pagarla sufriendo». La niebla presionaba desde todos lados. Las figuras en el borde del claro se movieron ligeramente, un cambio colectivo, y sintió en lugar de oír el sonido bajo que se movió a través de ellos. No una acusación, sino algo más triste y más humano. Le apretó las manos. «Déjalos ir», dijo ella. «No necesitan tu sufrimiento. Necesitaban ser recordados, así que recuérdalos. Pero déjalos ir». Durante un largo momento, el claro estuvo absolutamente quieto. Luego, las manos de Kaylen agarraron las de ella, firmes y seguras, y exhaló una única y profunda respiración temblorosa, y la niebla comenzó a disiparse. Se despertó en la silla junto a su cama con la mano envuelta en la de él, y el corazón latiéndole muy rápido, y el fuego casi reducido a brasas. Él estaba despierto. La estaba mirando. Ninguno de los dos dijo nada. Después de un largo momento, él giró la mano de ella en la suya, trazando una línea en su palma con el pulgar. No explorando, solo tocando. El gesto de alguien que necesitaba confirmar que algo era real. «Estuviste allí», dijo él. «Sí, ¿cómo?». Ella negó con la cabeza. «No lo sé». Él miró sus manos unidas. «¿Estás bien?». Ella asintió. Él la miró a la cara durante un largo momento. Los ojos grises contenían algo que finalmente se permitió nombrar. No solo gratitud, no solo alivio. Algo más profundo, más antiguo y más permanente que cualquiera de los dos. Algo que había estado allí durante semanas y que simplemente ahora era visible. Levantó la mano de ella y presionó su boca contra sus nudillos una vez. Un gesto que fue formal y absolutamente devastador a la vez. «Quédate», dijo él. Apenas fue un sonido. Se quedó. La mañana llegó suave y pálida a través de las altas ventanas. El particular oro delgado de la luz de principios de invierno. Y Mara se despertó con el sonido del fuego siendo avivado. Estaba en la silla. Le dolía el cuello, y sus piernas estaban metidas debajo de ella en una posición que se haría notar más tarde. Y la manta que no se había puesto sobre sí misma estaba colocada sobre sus hombros, con un cuidado que la hizo cerrar los ojos de nuevo por un momento antes de abrirlos. Kaylen estaba agachado junto al hogar, añadiendo leña, de espaldas a ella. Y ya se había vestido, ropa sencilla, sin armadura, solo lana oscura y practicidad. Y a la luz temprana, en la quietud, parecía una versión de sí mismo que pensó que quizás no mucha gente veía. Lo observó. Él sabía que estaba despierta. Podía decirlo por el ligero ajuste en su postura, la forma en que el cuerpo de una persona reconoce una audiencia sin volverse para enfrentarla. Terminó con el fuego, se puso de pie y luego se giró, y sus miradas se encontraron a través de la pequeña y cálida distancia de la habitación. «Buenos días», él dijo. «Buenos días». Se acercó al escritorio, sirvió agua de la jarra en una taza y se la llevó. Ella la tomó con las manos todavía un poco frías, y lo vio acercar la silla de enfrente a la suya más cerca del fuego, y sentarse en ella con la facilidad sin prisas de alguien que no tenía otro lugar donde estar por el momento. «¿Cómo está tu cuello?», preguntó. Ella lo inclinó experimentalmente. «Bien». Hizo una pausa. «Mayormente bien». La comisura de su boca se movió. «Hay mejores lugares para dormir que esa silla». Ella miró su taza. «Lo sé». Él no dijo nada a eso. Solo miró el fuego por un momento. «La pesadilla no volvió», dijo ella con cuidado. «No», dijo él. «¿Eso se siente diferente?». Él guardó silencio, considerando, como solía hacer, no evitando la pregunta, sino examinando realmente la respuesta antes de ofrecerla. «Sí», dijo finalmente. «Se siente como si algo se hubiera dejado, no desaparecido, pero ya no es necesario llevarlo de la misma manera». Ella pensó en lo que le había dicho en la niebla. «El duelo no es una deuda». Él la miró. «Me dijiste eso, en el hueco». «Sí». Él guardó silencio por un momento. «¿Cómo supiste que eso era lo que había que decir?». Ella pensó en el pueblo que había dejado a los 17 años. Los padres que le habían dicho de varias maneras durante 17 años que era demasiado y no suficiente a la vez, que su presencia era un problema que había que gestionar.
la forma específica de la creencia que se había llevado de ese pueblo como equipaje, que necesitaba ganarse el derecho a existir, que la pertenencia era algo que había que justificar, no simplemente habitar. Ella dijo, porque he llevado una versión de lo mismo, y sé cómo se ve desde dentro. Él la miró fijamente. Cuéntame. Ella comenzó a desviar la atención, el instinto profesional, el hábito de la curandera de redirigir la atención hacia afuera, y luego se detuvo. Él le había contado cosas en esta habitación que no le había contado a nadie más. Podía oírlo en la forma en que las decía, la cualidad particular de las palabras que se pronuncian por primera vez. Mis padres, dijo ella, no podían quedarse conmigo, o decidieron que no podían. No estoy del todo segura de cuál. Lo oyó quedarse quieto. Me dije a mí misma durante mucho tiempo que significaba algo sobre mí. Mantuvo la voz serena. Que si hubiera sido diferente, menos difícil, más útil, algo, habrían tomado decisiones diferentes. Él dijo en voz baja, ¿y ahora? Ella miró el fuego. Ahora sé que sus decisiones eran sobre ellos, no sobre mí. Él guardó silencio por un momento. ¿Cuándo aprendiste eso? Ella casi dijo, gradualmente, la respuesta segura, pero se encontró diciendo en su lugar. Todavía lo estoy aprendiendo. Algunos días mejor que otros. Sus ojos se encontraron con los de ella. Eso parece honesto. Es lo más honesto que sé ser al respecto. Él asintió una vez, lentamente, de la manera que significaba que estaba archivando algo. No solo el hecho, sino su forma, su peso. Luego dijo, ¿tus padres? ¿Sabes dónde están ahora? No. Miró de nuevo el fuego. Dejé de intentar averiguarlo hace mucho tiempo. Él no dijo nada, pero se acercó y le sirvió más agua en la taza sin que se lo pidieran. Un gesto pequeño y práctico que se quedó en la habitación entre ellos como algo mucho más grande. Ella bebió su agua. Cassian llegó finalmente, como siempre lo hacía Cassian, con un breve golpe y una lista de los requisitos de la mañana, entregados con la eficiencia diplomática de un hombre que entendía cuándo estaba interrumpiendo algo. Y había decidido que el horario del rey tenía prioridad de todos modos. Mara se levantó, recogió su botiquín y se estaba envolviendo en la capa cuando Kylan dijo, desde detrás de ella, ¿trabajas hoy? Sí, dijo ella, tenemos muchos pacientes esta semana. El frío. Él asintió. El calor en sus ojos era diferente del calor que ella estaba acostumbrada a recibir, notó. Más suave, más considerado, como si hubiera sido hecho específicamente en lugar de ofrecido en general. Esta noche, dijo él, no era una pregunta. Sí, dijo ella. Caminó hacia la enfermería por las calles heladas con el corazón, haciendo algo que intentaba describir con mucho esfuerzo como una leve respuesta fisiológica a una experiencia emocionalmente resonante. Y llegó para encontrar a Sorcha ya allí, ya observándola entrar por la puerta con una expresión de profunda y paciente vindicación. Mara colgó su capa. Comenzó a organizar los suministros de la mañana. Sorcha no dijo nada. Esperó. Él estaba en la pesadilla, dijo Mara, porque el silencio iba a aplastarla. Lo seguí. Estábamos en este lugar, niebla, soldados muertos, toda su culpa hecha física. Y lo ayudé a superarlo. Sorcha dijo, fue totalmente profesional. Mara dijo, has estado en el palacio todas las noches durante 3 semanas. Sorcha dijo, lleva su capa. Entraste en el paisaje de su pesadilla subconsciente y lo ayudaste a confrontar su trauma de guerra. Cuando lo pones de esa manera. Profesional es una palabra muy interesante, dijo Sorcha con suavidad. Mara se miró las manos. No puede ser otra cosa, dijo. Es el rey. Sorcha la miró durante un largo momento. Te dio su capa en una tormenta antes de saber nada de ti, dijo. Piensa en lo que eso significa para un cambiante. Mara lo pensó. El calor que había estado en su pecho toda la mañana se expandió ligeramente. Pensó en ojos grises y humo de leña y el peso específico de una mano presionando sus nudillos contra una boca. Pensó en quedarse. Organizó los suministros de la mañana y no dijo nada más. Y Sorcha, afortunadamente, la dejó en paz. Pero cuando Mara se fue esa noche hacia el palacio, Sorcha la llamó. Ojos abiertos, dijo. Bien abiertos, respondió Mara. Lo decía en serio. Se dijo a sí misma que sabía en lo que se estaba metiendo. Se dijo esto durante todo el camino por el pasillo familiar, subiendo las escaleras, a través del silencioso vestíbulo. Se dijo a sí misma que era una profesional con una clara comprensión de la situación y sus límites, y su propia posición dentro de esos límites. Y se dijo esto con la determinación enfocada de alguien que había decidido que la repetición de una cosa eventualmente la haría verdad. No estaba preparada para que la puerta se abriera antes de que llamara. No estaba preparada para que Kylan estuviera de pie al otro lado, como si hubiera estado esperando, como si hubiera sabido el momento preciso en que llegaría. Y no estaba preparada para la forma en que la miró, directa y sin complicaciones, de una manera diferente a la de antes. Como si la pesadilla y la mañana y la delgada luz dorada a través de la ventana hubieran eliminado algo que se interponía entre su rostro y todo el peso de lo que había en él. «Entra», dijo él. Ella entró. La habitación estaba más cálida de lo habitual, el fuego estaba alto.
Y en la pequeña mesa junto a su silla había una taza de té ya preparada, lo cual era nuevo. Y la vista de ello le hizo algo en el pecho que clasificó como una reacción a una amabilidad inesperada, y no algo más complicado. Dejó su botiquín y cogió la taza. «No tenías que hacer esto», dijo. «Soy consciente». Se sentó en su silla. Él se sentó en la suya. El fuego hacía sus sonidos habituales. Afuera, la nieve volvía a caer. El patio del palacio se volvía blanco y silencioso. «He estado pensando», dijo él en su manera medida y deliberada. Ella esperó. «Sobre la naturaleza de este acuerdo». Sus dedos se apretaron ligeramente alrededor de la taza. Él miraba el fuego. «Empezó como un asunto de salud», dijo. «Una solución práctica a un problema específico. Sí, y ha seguido siendo práctico en el sentido de que ha funcionado. Me has ayudado considerablemente». Ella no dijo nada. «Pero soy consciente», continuó, «de que se ha convertido en algo más allá de lo práctico». Su voz era cuidadosa con el cuidado particular de un hombre que había pensado en esto durante mucho tiempo, y estaba eligiendo cada palabra con precisión. «No sé qué hacer con esto», dijo. «Eso es honesto. No estoy acostumbrado a no saber qué hacer». La miró entonces. Los ojos grises, directos y completamente indefensos. «Sé lo que quiero», dijo. «Estoy menos seguro de lo que es apropiado querer». Mara dejó la taza. Había estado teniendo la misma conversación consigo misma durante semanas y estaba cansada de ella, se dio cuenta. No cansada con enfado, sino el tipo de cansancio que llega al final de un largo esfuerzo que no ha estado funcionando. «Dime lo que quieres», dijo ella. Él la miró. «No lo que es apropiado», dijo ella. «Lo que quieres». Un músculo se movió en su mandíbula. «A ti», dijo. «Sencillamente a ti». Ella respiró. «Sé que eso es». «¿Puedo decirte algo?», interrumpió ella. Él se detuvo. Ella dijo. «Llegué a esta ciudad hace 6 años sin nada. He construido algo aquí. Una habilidad, un lugar, una persona que puedo soportar ser». Se miró las manos en su regazo. «Durante la mayor parte de ese tiempo he sido muy cuidadosa con lo que espero, con lo que me permito alcanzar». Él estaba muy quieto. Porque alcanzar cosas que parecían demasiado grandes y que no se materializaran, se detuvo. Empezó de nuevo. «Aprendí pronto que lo más seguro era no querer demasiado». Lo miró. «Y he pasado 3 semanas diciéndome a mí misma que esto es profesional y contenido. Y totalmente definido por sus límites». Y negó ligeramente con la cabeza. «Ya no creo eso». Sus ojos se encontraron con los de ella. «Tengo miedo», dijo honestamente. «Eso no significa que me equivoque en lo que siento. Solo quería que supieras ambas cosas». Cruzó el espacio entre ellos en 2 zancadas. Ella no lo había visto moverse, y se arrodilló ante su silla. El gesto fue sorprendente y extrañamente formal, como un hombre haciendo algo oficial. Sus manos encontraron las de ella. «Yo también tengo miedo», dijo en voz baja. Miró sus manos unidas. «He tenido miedo de muchas cosas en mi vida y las he manejado todas con voluntad y estrategia». La miró. «Esto no es algo que ceda a la estrategia». «No», asintió ella. Él dijo. «Me seguiste al peor lugar en el que he estado y no le tuviste miedo. Tenías miedo de alcanzar algo bueno». La precisión de eso se asentó en su pecho como una pequeña piedra. «Hay algo mal en eso», dijo él suavemente. «Deberías poder alcanzarlo». Mara sintió la presión detrás de sus ojos a la que absolutamente no iba a ceder. Porque era una profesional y estaba en los aposentos del rey y tenía su dignidad. Y entonces su pulgar se movió sobre sus nudillos con el mismo gesto de la noche anterior. Suave y seguro. Y dejó de negociar consigo misma. Se inclinó hacia adelante y apoyó su frente contra la de él. Él se quedó perfectamente quieto bajo ese contacto. Y entonces sus manos se apretaron alrededor de las de ella. Y sintió en ese apretón todo el peso de lo que no dijo. Las semanas de noches y el fuego y la pesadilla y la mañana con la pálida luz a través de la ventana. Y la taza de té ya preparada cuando llegó. Se quedaron así durante un largo momento. Frentes juntas, el fuego cálido a su alrededor, la nieve cayendo más allá de la ventana. Luego ella levantó la cabeza y lo miró. Él le devolvió la mirada. Lo besó. Había imaginado esto aproximadamente más veces de las que eran profesionalmente defendibles. Y la realidad fue simultáneamente exactamente lo que había imaginado y nada parecido. Sus manos se movieron hacia su rostro con una delicadeza que no pertenecía a manos que habían sostenido espadas. Y él le devolvió el beso con la certeza concentrada y sin prisas que aportaba todo, como si no hubiera otro lugar donde estar y nada más importante. Y ella entendió en ese momento por qué la gente escribía historias sobre esto. No el romance, exactamente, sino el alivio específico de que algo verdadero fuera reconocido. Después de mucho tiempo de ser casi verdadero. Él se apartó después de un momento y la miró con los ojos grises que había conocido en una tormenta. «Quédate», dijo él. Llevaba semanas quedándose. «Sí», dijo ella, y lo dijo de manera diferente a todas las veces anteriores. El consejo se enteró de la manera en que los consejos siempre se enteran.
no a través de una sola revelación, sino a través del peso acumulado de pequeñas observaciones hechas por personas atentas. Una curandera que llegaba al palacio cada noche durante 6 semanas. Un guardia que le mencionó a otro guardia, que le mencionó a un ayudante, que las cámaras del rey habían dejado de requerir las revisiones de bienestar de medianoche, que aparentemente habían sido el protocolo estándar durante el último año. Un cambio en el propio rey, presente, donde antes había estado distante. Su atención en las reuniones era aguda, en lugar de la controlada vacuidad que varias personas habían descrito como la expresión que ponía cuando funcionaba solo con disciplina y determinación. Corbin, el consejero principal del rey, logró acorralarla un martes por la mañana, mientras esperaba en el pasillo exterior para una discusión programada con Cassian sobre el tratamiento del sueño en curso, del que habían estado manteniendo documentación formal. Idea suya, un registro del progreso que podría informar casos futuros. Corbin era un hombre compacto y preciso, con el aire de alguien que había pasado años gestionando situaciones grandes y complicadas, y había desarrollado métodos muy eficientes para identificar las variables. La miró por un momento como un hombre que completa un cálculo. «Usted es la herbolaria», dijo. «Sí, la de la tormenta». «Sí». Él asintió una vez, lentamente, como si una pieza de información se hubiera asentado en su posición correcta. «El rey está durmiendo», dijo. «Lo está. Por primera vez en 1 año y medio. Sí, otro momento». Imagino que eso requirió más que hierbas. Ella lo miró a los ojos. No iba a mentirle al consejero principal del rey, y tampoco iba a explicarse ante él. «Eso es un asunto entre mi paciente y yo», dijo. Él la miró durante un largo momento. Entonces, dijo, «Bien», y se fue. Cassian, que había oído este intercambio a unos 2 metros de distancia, esperó a que Corbin doblara la esquina y dijo, «Eso fue bien». Mara exhaló. El consejo formal se enteró más tarde. Era una historia más complicada. Se suponía que el rey no debía formar lazos fuera de parámetros muy específicos. Linajes, alianzas, utilidad política. Este había sido el sistema durante generaciones. El mecanismo por el cual el gobernante de los territorios de Veldrath mantenía la compleja red de lealtad entre las casas nobles. Ella entendía esto. Lo había entendido de forma abstracta desde que Sorcha le señaló por primera vez que era una herbolaria del barrio bajo. Y lo había entendido con una claridad mucho más específica desde que el acuerdo se había convertido en algo más que un acuerdo. Se lo dijo a Kailin 2 noches después del primer beso, cuando estaban sentados junto al fuego, y ella había estado en silencio el tiempo suficiente para que él levantara la vista de su lectura y dijera, «¿En qué piensas?», en el tono que significaba que ya sospechaba que no era algo pequeño. «En el consejo», dijo ella, «en lo que esto significa para ellos, en lo que significa para ti». Él dijo, «Para ti también». Cerró el libro. La miró con la expresión que había aprendido que significaba que ya había pensado en esto. Había hecho el recuento completo y había llegado a una posición. «Soy el rey», dijo. «No porque eso haga que mis preferencias prevalezcan sobre todo lo demás, sino porque el cargo viene con una cierta autoridad para determinar lo que es apropiado dentro de él. Y he determinado». Kailin se detuvo. «No te estoy pidiendo que me defiendas esto», dijo ella. «Sé cuál es tu postura, sé lo que quieres. Entonces, ¿qué me estás pidiendo?». Se miró las manos. «Te pregunto si has pensado en lo que cuesta». «No para ti». Él guardó silencio por un momento. «¿Para ti?». «Sí». Dejó el libro por completo y se giró para mirarla de frente. El gesto que hacía cuando algo requería toda su atención. «El consejo tendrá opiniones», dijo. «Siempre las tienen. Algunas se gestionarán y otras no». Ella esperó. Él dijo, «Habrá gente que vea una herbolaria expósita y decida que eso significa algo sobre tu valía, que serán crueles». Ella escuchó el cuidado con el que eligió esa última palabra. «Crecí con la crueldad», dijo ella. «Lo sé». Él la miró. «Y no puedo protegerte de toda ella. Puedo gestionar lo que sucede formalmente. No puedo controlar lo que la gente dice en los pasillos». Ella asintió. «Así que la pregunta», dijo él, «es si quieres quedarte sabiendo que eso es cierto». Ella lo miró a través de la habitación iluminada por el fuego, al hombre que le había dado una capa en una tormenta y la había llamado 5 días después. Y se había quedado dormido en una silla mientras ella hablaba. Y la había dejado seguirlo al peor lugar en el que había estado. Que se arrodilló frente a su silla como para hacer algo oficial y dijo que también tenía miedo. Que dejó té preparado en la mesa auxiliar porque había aprendido cómo lo tomaba. «Sí», dijo ella. «Quiero quedarme». Él exhaló lentamente. «Entonces, te quedas». La conversación formal con el consejo llegó 3 semanas después. No un anuncio, exactamente. Más bien un reconocimiento, había dicho Kailin, de algo que ya existía. Se vistió con cuidado para ello. Sorcha tenía opiniones al respecto y las expresó todas libremente y con gran ayuda a un volumen extremadamente alto durante los 2 días anteriores. Llevaba ropa limpia y buena, no galas prestadas. No tenía galas prestadas que pedir prestadas.
y se quedó en la sala del consejo mientras 12 hombres la miraban con diversas expresiones. Y Kailin se puso a la cabeza de la mesa y usó la tranquila autoridad de su voz para exponer los hechos. «Es mi compañera», dijo simplemente. «Esto está establecido y no será objeto de debate». Hubo un silencio. Un consejero, Brannon, se enteraría más tarde, perpetuamente contencioso, dijo. Con el debido respeto, Su Majestad, la cuestión de lo apropiado. «Soy el rey», dijo Kailin con una amabilidad que era enteramente un arma. «La cuestión de lo apropiado es mía para responderla». Otro silencio. «Es una curandera», continuó Kailin. «Me ha salvado la vida, no a través del combate o la maniobra política, sino a través de las habilidades específicas que ha pasado años desarrollando». Miró a la sala con los ojos gris pálido que ella podía leer ahora. Y el consejo aparentemente también podía leerlos, porque nadie habló. La tratarán en consecuencia. Brannon abrió la boca una vez más. «En consecuencia», repitió Kailin suavemente. Brannon cerró la boca. Se quedó en la sala del consejo y sintió algo en su pecho que no era orgullo exactamente, pero sí adyacente a él. No la satisfacción de haber sido defendida, que era parte de ello, sino algo más profundo. El sentimiento específico de ser vista con claridad y elegida deliberadamente, y que esa elección se declarara ante testigos, de ser el tipo de valor que no se negociaba a la baja. Había pasado la mayor parte de su vida creyendo que necesitaba justificar su presencia, que la pertenencia estaba condicionada a la utilidad y al cumplimiento silencioso y a no ocupar demasiado espacio. Esto era diferente. Todavía estaba pensando en ello cuando Kailin apareció a su lado en el pasillo después de que el consejo se hubiera marchado, y la miró con los ojos grises que había conocido en una tormenta. «¿Todo bien?», preguntó. Ella lo miró. «Sí», dijo. Él asintió, satisfecho. Volvieron a sus aposentos uno al lado del otro, y ella ajustó su paso al de él. Y los pasillos del palacio eran exactamente como siempre habían sido: piedra y altas ventanas y el peso de los siglos. Y se sintió completamente presente en ellos por primera vez. Las noches cambiaron después de eso. No dramáticamente, no hubo un solo momento de transformación. Ninguna línea cruzada que alterara todo de un lado y nada del otro. Fue más como la forma en que cambian las estaciones. Imperceptible día a día hasta que miras hacia atrás y te das cuenta de que no puedes localizar el momento exacto en que cambió. Todavía llevaba su botiquín. Todavía le preguntaba por su sueño, evaluaba su descanso, registraba sus observaciones con la diligencia profesional que aportaba todo lo médico. Todavía era su curandera en el sentido técnico. Y esto era algo que valoraba no porque justificara el acuerdo, sino porque su trabajo era suyo, construido y ganado. Y no estaba dispuesta a disolverlo en otra cosa, simplemente porque la otra cosa también era real. Él entendía esto. Estaba aprendiendo que era muy bueno entendiendo las cosas que le importaban a ella sin necesidad de que se las explicaran extensamente. No porque fuera clarividente, sino porque prestaba atención. La misma atención enfocada y específica que dedicaba a la estrategia militar y al gobierno, dirigida ahora al territorio más pequeño e importante de ella. El hueco, como ella lo llamaba, su palabra, que ella había adoptado, volvió una vez más. Se había preparado para ello durante las primeras semanas. Se había despertado alerta en la noche al menor cambio en su respiración, preparada para seguirlo de nuevo. Pero cuando llegó, 3 semanas después de la reunión del consejo, en una noche de fuerte helada y profundo silencio, fue diferente. Estaba allí antes de entender que estaba allí. Y cuando la niebla presionó desde todos lados, ya estaba sosteniendo su mano. Aparentemente la había estado sosteniendo mientras dormía. Y el claro era más pequeño esta vez, las figuras menos numerosas. Ada estaba allí. Ahora la conocía por todo lo que Kailin le había contado. De pie en el borde de la niebla que se disipaba con la tela blanca todavía en sus manos. Pero la expresión en el rostro del fantasma había cambiado. La acusación había desaparecido. Lo que quedaba era algo más triste, más simple y más humano. «Lo siento», dijo Kailin. Su voz era firme. No la ofrenda rota de la primera vez, sino algo considerado. La disculpa de un hombre que había hecho el trabajo de entender por qué lo sentía y por qué no. El fantasma de Ada lo miró durante un largo momento. Sus manos soltaron la tela. Cayó flotando y desapareció antes de tocar el suelo. «Te recuerdo», dijo Kailin. «No lo olvidaré». El fantasma estaba muy quieto. «Voy a reconstruir lo que se perdió», dijo. «No porque pague la deuda, porque debería ser reconstruido». La niebla se disipó. Mara sostuvo su mano y sintió a través de ella la cualidad particular de un hombre haciendo algo verdadero. Y guardó silencio porque esto era suyo, este momento. Este acto específico de estar en un lugar terrible y elegir dejar algo en lugar de llevarlo. El fantasma de Ada miró a Mara una vez. Una mirada larga y clara que no era acusadora, sino casi evaluadora. La forma en que una persona mira a alguien a quien se le confía algo precioso. Luego desapareció. El hueco se disolvió por completo. Se despertaron juntos en la cálida oscuridad, su mano en la de él. El fuego se había consumido hasta convertirse en suaves brasas.
Él guardó silencio durante un largo momento, mirando al techo, y ella lo dejó estar en silencio. Porque el silencio, después de algo verdadero, requería tiempo. Luego giró la cabeza y la miró. Ella le devolvió la mirada. Se acabó, pensó ella. No el duelo, no el recuerdo, no el peso de lo que había sucedido, sino la maldición, el regreso compulsivo a la misma herida, noche tras noche. El hueco había requerido su culpa para sostenerse, y él había aprendido, lentamente y con un esfuerzo enorme, a llorar sin consumirse en el duelo. «Estuviste allí de nuevo», dijo él. «Sí». Levantó sus manos unidas y las miró en la oscuridad. «No sé cómo lo haces». «Te sigo», dijo ella simplemente. «No es simple». «No», asintió ella. «Pero vale la pena seguirte». Él guardó silencio por un momento. Luego se giró hacia ella, y ella se giró hacia él. Y el espacio entre ellos se cerró como las cosas que han decidido. No con urgencia, sino con la profunda e inevitable facilidad del agua encontrando su nivel. Se recostó contra su pecho y sintió sus brazos rodearla, y su respiración se ralentizó hasta el descanso genuino y profundo por el que había estado trabajando durante semanas. Y escuchó los latidos de su corazón bajo su oído y pensó en la tormenta. Pensó en estar en una calle inundada del mercado con 3 monedas de cobre y una cesta de hierbas arruinada y sin ningún lugar a donde ir. Y una compañía de soldados emergiendo de un muro de lluvia. Y una mano que la atrapó antes de que golpeara los adoquines y la puso de pie con eficiencia impersonal. Pensó en puñados de lana y humo de leña y ojos gris pálido mirándola en la oscuridad fracturada por los rayos. Pensó en la brecha entre para lo que había sido criada y lo que había sucedido en su lugar. La distancia específica, entre la vida que había planeado mantener pequeña y segura, y la vida que había aparecido cuando había agarrado la capa de la persona equivocada en una tormenta. La respiración de Kailin se profundizó. Se quedó despierta un rato más, simplemente para confirmarlo, para registrar en alguna parte cuidadosa y deliberada de sí misma que esto era real. Este calor, peso y pertenencia particulares, el fuego en el hogar y la nieve fuera de la ventana y los latidos de su corazón constantes bajo su oído. Esto era real. El último rastro de frío abandonó sus huesos alrededor de la medianoche. Durmió. Por la mañana se despertó con una pálida luz de invierno y Kaelen ya despierto, mirándola con los ojos grises que había conocido en una tormenta. Y en su rostro estaba la expresión que había visto construirse durante semanas. No complicada, no en capas, no cuidadosamente gestionada. Simplemente abierta, simplemente presente, simplemente suya. «Buenos días», dijo ella. «Buenos días», dijo él. Se había dado cuenta de que la había estado observando dormir. Le habría resultado inquietante de cualquier otra persona. De él era lo que era: atención. El tipo específico que prestaba a las cosas que valoraba. Sin armadura a su alrededor ahora. Se sentó y él le entregó la taza de té que ya estaba preparada en la mesa auxiliar. Caliente y exactamente como debía ser, como había aprendido sin que se lo dijeran. La tomó con ambas manos y sintió el calor recorrerla, y pensó simplemente: esto es lo que es ser elegida. Esto es lo que es quedarse. La luz de invierno entraba por las altas ventanas del palacio y se extendía dorada sobre el suelo de piedra. Y más allá de la ventana, el patio estaba cubierto de nieve blanca y limpia. Y la ciudad de Veldrad se estaba despertando. Y en algún lugar del barrio bajo, la enfermería estaba abriendo para el día. Y Sorcha estaba moliendo hierbas y teniendo opiniones sobre todo. Y aquí, en una habitación que olía a humo de leña, libros viejos y lavanda absorbida en lana, Mara bebió su té y escuchó al palacio cobrar vida a su alrededor. Y sintió, por primera vez en tanto tiempo como podía recordar, que no tenía ningún miedo del espacio que estaba ocupando. Kailin dijo: «¿En qué piensas?». Ella lo miró por encima del borde de su taza. «¿En la tormenta?», dijo. Él consideró esto. «Agarraste mi capa. Ibas a marcharte». «Ya había decidido no hacerlo», dijo él, «después de que te puse de pie». Ella lo miró. «¿Ibas a quedarte?». «Algo en ti», dijo simplemente. Ella pensó en eso. «Algo en ti», repitió. «Ni siquiera me conocías». «No», dijo él, pero sabía lo suficiente». El fuego crepitaba. Terminó su té. Se quedó. 3 meses después, Veldrad tuvo un deshielo temprano. Llegó durante la noche. El tipo de cambio estacional rápido que se sentía deliberado. Como si el invierno simplemente hubiera decidido que había terminado y se hubiera hecho a un lado. Mara lo notó cuando caminó hacia la enfermería esa mañana. La particular suavidad en el aire. El sonido del agua de deshielo encontrando su camino a través de los viejos canales de piedra de la ciudad. Y se quedó en la calle por un momento antes de entrar. Y levantó la cara hacia el pálido e incierto calor del sol temprano y respiró. La ciudad era la misma ciudad de siempre. Los adoquines bajo sus pies. La plaza del mercado donde los puestos comenzaban a reabrir después de la quietud del invierno. El olor a pan de la panadería a 2 calles de distancia. El barrio bajo con su ritmo práctico y sin prisas. La enfermería, pequeña y siempre con falta de personal. La puerta por la que había entrado 1000 veces. Ella era la misma persona de siempre.
Eso era algo a lo que volvía a menudo ahora. De la manera cuidadosa e importante de alguien que había recibido algo grande y necesitaba asegurarse de entenderlo correctamente. No había sido transformada por ser elegida. No había necesitado convertirse en algo diferente para merecerlo. Era la persona que había entrado en esta ciudad con 3 monedas de cobre y un conocimiento práctico de hierbas, y una sensación muy clara de que necesitaba estar en un lugar que no tuviera una idea fija de quién era ella. Esa persona seguía de pie, solo que ya no estaba sola. Dentro de la enfermería, Sorcha estaba en la mesa de trabajo. Levantó la vista cuando Mara entró y la miró a la cara por un momento, y luego volvió a su trabajo. «Estás sonriendo», dijo Sorcha. «No estoy sonriendo. Estás haciendo eso con la cara donde intentas no sonreír y fallas por completo». Mara colgó su capa. Todavía llevaba su capa, la capa de la tormenta, la que él le había dado en una calle inundada del mercado cuando ella no era nadie y él volvía de una guerra. Sospechaba que la usaría durante mucho, mucho tiempo. Sorcha dijo sin levantar la vista. El Consejo aprobó ayer el plan de reasentamiento del territorio fronterizo. Mara se quedó quieta. Él mismo lo defendió, continuó Sorcha, en sesión plenaria. Lo oí del asistente de Corbin, que lo oyó de la secretaria de Brennan, que es como me entero de todo lo que vale la pena saber. Mara miró la mesa de trabajo. «Vuelve a las tierras fronterizas el mes que viene», dijo Sorcha, todavía en el mismo tono conversacional. Una visita formal para iniciar el proceso. Sabía que esto iba a suceder. Él había hablado de ello de la manera en que hablaba de las cosas que le importaban. Con cuidado, con todo el peso de su consideración puesto en cada parte. Las tierras fronterizas, los pueblos. La gente que Ragnar había afirmado proteger y que en cambio simplemente había utilizado como arma. Quería volver y ver qué se podía reconstruir, qué se podía devolver a algo habitable. «¿Vas a ir con él?», preguntó Sorcha. «Sí», dijo Mara. Sorcha asintió una vez, el pequeño asentimiento de confirmación de una mujer cuyo modelo del mundo acababa de ser validado. Bien. Mara se acercó a la mesa de preparación y comenzó a organizar el trabajo de la mañana. El trabajo ordinario, importante y diario de una curandera en una ciudad donde la gente se resfriaba, se torcía los tobillos y necesitaba que alguien se sentara con ellos en los momentos difíciles y se mantuviera firme cuando todo lo demás se movía. Pensó en las tierras fronterizas, en estar en pueblos que habían pasado por algo terrible y seguían en pie. Pensó en su botiquín y sus hierbas y en lo que se le daba bien. Que no era arreglar cosas. Nunca había tenido la ilusión de que arreglaba cosas, sino de estar presente en la dificultad y ser lo que no se movía. Pensó en la tormenta, en cómo todo había surgido de la tormenta. Al final, 3 monedas de cobre y una cesta arruinada y ningún lugar a donde ir. Y había agarrado la capa equivocada en la oscuridad y se había encontrado dentro de algo que no estaba buscando, que no se había permitido buscar. Sorcha dijo, «Mara, estás sonriendo de nuevo». Lo estaba. No dejó de hacerlo.